platicar una historia. Vea, por ahí un hermano platicó que recibió cierto trato por parte de una congregación en la que predicaba, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Pero dice el hermano que cuando llegó, hermano José Luis, cuando vas a predicar una parte, ¿cómo te reciben los hermanos? Muy bien. ¿Verdad? De lujo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y más si vas, y tú que te quieres ir allá a Sinaloa, imagínate cómo te van a recibir. ¿Verdad? Pues de primero te reciben de lujo. No, pero ya saben cómo te digo por allá, ¿no? Sí, sí. Hermano, pero miren, no, siempre a veces las cosas no son como uno quiere. ¿Verdad? Este hermano dice que cuando llegó en el primer año lo idolatraron, en el segundo año lo atormentaron y en el tercero lo pulverizaron. Y esto es verdad, hermanos. ¿Verdad? No les voy a decir el nombre, pero ¿verdad? Allá después, ¿verdad? Si quieren conocer la historia de este hermano, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque, hermano, les predicaba fuerte, ¿verdad? Porque estaban los hermanos viviendo un cristianismo social. Sí, hermana Jessica, ¿qué es un cristianismo social? ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Como un club, ¿verdad? Para pasar el rato, ¿verdad? No les voy a dar los detalles, hermanos, ¿verdad? Pero el punto es de que este hermano al tercer año lo pulverizaron, ¿verdad? O sea, pasó de un extremo a otro en cuestión de años. Pero en este capítulo 14, ¿verdad? El apóstol Pablo también le pasó lo mismo, ¿verdad? Pero eso no fue en años, fue en horas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo lo que sucede ahí en Hechos 14. Hermano, precisamente así se va a llamar nuestro tema, de la adoración al abuso. ¿Verdad? Espero que sea interesante, ¿verdad? Esta historia, hermano, porque son pocos los que experimentan este tipo de atrocidades. Hermanos, lo que le pasó al apóstol Pablo aquí, hermanos, fue una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Porque dice que lo dejaron medio muerto o lo mataron, ¿verdad? A lo mejor, hermano, pero fíjense, antes de entrar en materia, encontramos en Hechos 14, ¿verdad? Que vamos a la mitad del primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? En Hechos 14, del 1 al 7, habíamos estudiado cuando Pablo y Bernabé evangelizaban en la ciudad de Iconio, y los judíos y las autoridades civiles, hermanos, conspiraron para apedrear a Pablo, hermanos, pero ellos se dieron cuenta de lo que iban a hacer, ¿verdad? Por eso se escaparon, hermanos, huyeron. Hermanos, si no hubieran huido, pues los hubieran matado ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero dice que se fueron y huyeron a Listra y a Derbe, hermano, y ahí siguieron predicando el evangelio. Ahora, hermano, las experiencias que Pablo pasó en esta aldea que se llama Listra, hermanos, fueron de las más traumáticas, ¿verdad? Para su carrera en su ministerio. Entonces, hermano, cuando Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad? Muchos años ya después, ¿verdad? Porque Timoteo era nativo de ese lugar. ¿Sí, hermanos? ¿Quién vivía ahí en Listra? ¿Saraí? Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribe, hermanos, ahí en la carta, miren, dice, le habló de las persecuciones y padecimientos que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y también cuando le escribe a los hermanos de Corinto, mencionó, hermanos, que una vez fue que apedreado. Bueno, la única vez que fue apedreado Pablo fue allí, en Listra, ¿verdad? ¿Y por qué se acordaba, hermanos? Imagínense, para que se acordara Pablo de lo que le había sucedido, hermanos, porque fue algo difícil, ¿verdad? Lo que sucedió ahí. Entonces, cuando, hermano, escribió a los hermanos en Galacia, les dijo, fíjense, porque yo ya traigo en mi cuerpo las marcas ¿de quién? De Cristo. Del Señor Jesucristo. ¿Cuáles marcas? Saraí, Noemí, ¿cuáles marcas llevaba Pablo? Dice que las llevaba ¿dónde? En su cuerpo. En su cuerpo. ¿Verdad? Las piedrotas que le cayeron en el cuerpo, hermano, le dejaron las marcas. ¿Verdad? Entre aquellas marcas estaban las terribles cicatrices que dejaron las filosas piedras con la que lo habían golpeado en Listra. Hermano, pero antes de estudiar esta historia, lo primero que queremos enfatizar es que Pablo y Bernabé tuvieron logros. ¿Sí, hermano?
¿Vieron que tuvieron Pablo y Bernabé? Logros, hermanos, tuvieron logros y eso es lo importante. ¿Verdad? Que a pesar de todo lo que malo que nos suceda, ¿verdad? Es lo bonito, hermanos. ¿Verdad? Que hay que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, hermano. Miren, si recordamos, Pablo y Bernabé habían sido echados de Antioquía por predicar el evangelio y luego en Iconio habían escapado a duras penas. ¿Verdad? Porque ahí los iban a matar, hermanos, y a pesar de todo eso, el temor no los apartó de las tareas que Dios le había designado. Entonces, cuando llegaron a Listra, siguieron predicando el evangelio en este lugar. Hermanos, no leemos acerca de ninguna sinagoga, ¿verdad? Según la historia, eran pocos los judíos los que vivían ahí, ¿verdad? Y como eran pocos, los judíos no lograron establecer una sinagoga aquí en Listra. ¿Verdad? Cuando Pablo y Bernabé predicaron allí, lo más seguro es que predicaron al aire libre, hermanos, ¿verdad? En un área designada para conferenciar, ¿verdad? Porque ya no había ahí sinagoga. Entonces, este tipo de lugares existían en las mayorías de las aldeas, hermanos. Entonces, mientras estos hombres, hermanos, proclamaban a Jesús, hermano, Dios bendecía sus esfuerzos, ¿verdad? Porque le podemos leer después que había discípulos, hermanos. ¿Dónde había discípulos? Hermana Santi, ¿dónde había discípulos? En Listra, sí, ¿verdad? Y más adelante, hermanos, se nos habla de la iglesia del Señor que fue establecida ahí. Entonces, antes de ver cómo la multitud en Listra primero idolatró a Pablo y a Bernabé y luego trataron de matarlos, es necesario, hermanos, establecer los siguientes hechos. Miren, no importa, hermanos, que el mundo juzgue a los cristianos, ¿verdad que sí? Cada rato nos está juzgando, ¿verdad? Que son hipócritas, que flojos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? No están haciendo nada, están perdiendo el tiempo, ¿verdad, hermano? El mundo nos va a juzgar, no importa, ¿verdad? Pero es de éxito el hombre que hace la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, el mundo te puede brindar honores, pero para Pablo, él decía que para él era, ¿qué, hermanos? Basura, ¿verdad? Porque ese sentimiento, hermanos, no gira en torno a Dios. Entonces Pablo y Bernabé estaban decididos a cumplir el ministerio que Dios les había asignado para, hermanos, para poder seguir llevando a cabo la obra que le había dado. ¿Verdad? Y este es el deseo de Dios, hermanos, que tengamos logros a pesar de lo que pueda suceder. Miren, les voy a poner aquí, hermanos, les voy a poner aquí para que podamos tener un entendimiento del primer viaje misionero de Pablo. Miren, acá está la Tierra Santa, hermanos, ¿verdad? Acá está Antioquía, ¿verdad? Era otra Antioquía de donde aquí estaba el centro de operaciones de Pablo, hermanos. Cuando tuvieron el segundo viaje misionero, de aquí también salieron y regresaron otra vez ahí. Pero miren, aquí están en Antioquía. ¿Se acuerdan que llegaron a la isla de Chipre? Ahí donde había un mago, ¿se acuerdan? Hermano, y luego viajaron hasta Pergue, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de ahí se regresó? ¿Quién se regresó? Marcos, ¿verdad? Porque tuvo miedo, hermanos, porque era un lugar muy peligroso, había fieras salvajes en toda esta parte. Y llegaron a Antioquía, ¿verdad? Y Antioquía es donde ahorita decíamos que los iban a matar, ¿verdad? Y también en Iconio, hermanos. ¿Antioquía dónde era Timoteo? De Listra. Timoteo era de Listra, hermano. Entonces, fíjense, aquí va el viaje. Llegaron a Antioquía, luego a Iconio y luego aquí a Listra, hermanos. Después de lo que estudiamos, ahora se van a ir a Derbe, ¿verdad? Y luego ya de ahí se regresan otra vez, ¿verdad? Para que nos demos una idea, hermanos, ¿verdad? Cuáles fueron las paradas a las cuales llegó el apóstol Pablo y Bernabé. Hermano, pero en esta historia no solamente encontramos logros, miren, sino también encontramos la adoración. Miren, lo primero que vamos a ver es qué causó la adoración. Vea que en este caso fue un milagro. Ahí lo dice, miren, en Hechos, capítulo 14, versículo 8 en adelante. ¿Qué dice Noemí? Ayúdanos con la lectura. Y cierto hombre de Listra estaba sentado
saltó y anduvo. Hermano, este hombre tiene similitudes con el cojo de nacimiento de allá, Hechos capítulo 3, al cual sanó el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le había dicho? Que estaba en la puerta llamada la ¿qué? La hermosa. No, le dijo, no tengo oro, ni tengo ¿qué? Ni tengo plata. En el nombre del Señor Jesús, levántate. ¿Verdad? Y este hombre estaba en la misma situación. ¿Era cojo de qué? De nacimiento, hermanos. ¿Verdad? Tiene similitudes, pero también tiene diferencias. Hermanos, posiblemente también era un mendigo, hermanos. No se nos dice, ¿verdad? Si esa era su problema, ¿verdad? Pero posiblemente sí también padecía de ese problema, hermanos, ¿verdad? Todos los que pues no pueden caminar, no pueden ver, dependen de los demás. Entonces Pablo notó, hermanos, que este hombre estaba escuchando atentamente, ¿verdad? Y porque tenía fe en la palabra de Dios, fíjense, hermanos. Esto quiere decir que tenía discernimiento de espíritus, hermano. Pablo, viendo que tenía que fe, hermanos, en la palabra de Dios para ser sanado, ¿verdad? Pero fíjense, ¿se acuerdan el de Hechos 3? Ese no tenía fe, hermanos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que esperaba recibir? Dinero, ¿verdad? Pero sí estaba ¿qué? Estaba escuchando la palabra de Dios y llegó a tener fe, hermanos, ¿verdad? Y, hermano, y porque dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, ahora el que obraba milagros debía tener siempre fe, ¿verdad? Pero el receptor del milagro no es necesario que tuviera fe, pero podía ser sanado porque era por el poder de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces posiblemente este hombre escuchó de las sanidades que había hecho el Señor Jesús, hermano, ¿verdad? Y llegó a tener fe en que Jesús era el Hijo de Dios, hermano, y es lo que el hombre necesita entender, ¿verdad? Para recibir la salvación. Hermano, este hombre fue sanado para demostrar que Jesús podía sanar tanto el cuerpo como el espíritu. Ese es el primer milagro de sanidad registrada por parte de Lucas en el libro de los Hechos, hermano. Pero ciertamente no era el primero que hubiese realizado. O sea, en los capítulos anteriores, hermanos, se habla de que Pablo y Bernabé hicieron ¿qué? Sanidades. Pero no se registraba, o sea, a quién se lo hicieron. Pero aquí Lucas es la primera vez que registra cómo Pablo sana a ese cojo de nacimiento, hermanos. Fíjense, es la primera vez que se registra. Entonces, hermanos, porque Pablo era capaz de hacer señales de apóstol, hermano, y Pablo habló a gran voz para llamar la atención de la multitud, ¿verdad? Él quería que la gente, ¿verdad?, se diera cuenta que el milagro estaba teniendo el efecto que Dios quería, ¿verdad? Hermanos, porque ¿para qué eran los milagros, hermano José Luis? ¿Para qué eran los milagros? ¿Verdad? Para confirmar el evangelio, ¿verdad? Para que la gente, esas eran las credenciales de los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué lo que te estoy diciendo es verdad? Porque mira, este es el milagro que Jesús te está haciendo y te está sanando, ¿verdad? Y eso quiere decir que ellos venían de parte de Dios. Hermano, fíjense, le dijo al hombre lisiado, levántate derecho sobre tus pies, ¿verdad? Y se levantó por sí solo, y allá Pedro le tuvo que tomar ¿qué, hermanos? Acá él solo se levantó, pero Pedro allá en Hechos 3 tomó de la mano al cojo de nacimiento, ¿verdad? Pablo había obrado el milagro con el fin de convencer a la gente de que él y Bernabé eran los mensajeros de Dios, hermano, pero sucedió todo lo contrario, ¿verdad? Porque esta gente creía en muchos dioses, ¿verdad? Ellos tenían su mente sucia, ¿verdad? Su mente estaba extraviada, ¿verdad? Y fíjense, en lugar de esto, ¿verdad?, los milagros convencieron a la muchedumbre de que Pablo y Bernabé eran dioses. Fíjense, dice Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica:
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega, Júpiter era la principal divinidad. El hecho de que Bernabé fuera llamado Júpiter, hermanos, puede indicar, que su apariencia era imponente. O sea que Bernabé, hermanos, lo que se nos da a entender aquí es de que era un hombre alto, un hombre fornido, hermano. ¿Y Pablo era qué? Pablo era más chaparrito, hermanos, ¿verdad? Por eso lo llamaron Júpiter. Hermano, y a Pablo llamaron Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. En la mitología griega, Mercurio era el mensajero de los dioses. Dado que Pablo era más pequeño, desbordaba energía, así como el hermano José Luis, hermanos. Yo los miércoles ando cansado del trabajo, y el hermano andaba allá en la obra y tiene una energía que, hermanos, tiene mucha energía, dice las cosas con mucha fuerza, y ahí uno a veces está bien desganado, ¿sí? Y Pablo así, hermanos, tenía mucha energía, ¿verdad? Y como era uno orador, ¿verdad? Como orador era infatigable, encajaba perfectamente en el concepto del poderoso mensajero del monte del Olimpo. Entonces, hermano, para entender por qué la gente de Listra llegó a tan asombrosa conclusión, hermano, es necesario conocer acerca de lo que se decía en aquel tiempo. ¿Saben por qué empezaron ellos que los llamaron dioses? Bueno, esta es la razón, hermano. Miren, según la historia, bueno, Pablo y Bernabé no estaban tratando con gente estudiosa, sino que estaban tratando con gente no instruida. Es decir, como dicen, del vulgo, hermanos. La gente del vulgo, ¿en qué cree? Hermana Pilar, ¿qué cree la gente del vulgo? Dígame una cosa. Miren, en la brujería, ¿verdad que sí? En las cartas, en los ovnis. La gente que no estudia la Biblia y que no tiene preparación, cree en todo eso, hermanos. Por lo tanto, era gente supersticiosa, ¿verdad? Y en Listra existía una creencia la cual se mantenía vigente y giraba en torno a una leyenda antigua. Miren, la leyenda decía así. Cuenta cómo Júpiter y Mercurio visitaron una aldea de Frigia, ¿verdad? Hermano, y Listra estaba en Frigia, ¿verdad? Disfrazados como hombres mortales. O sea, ¿qué es lo que sucedió en esa leyenda, hermanos? ¿Dónde están los dioses? Pues están en un lugar espiritual, ¿verdad que sí? Están en lugar, los dioses son eternos. Porque también para ellos, los griegos, hermanos, ellos creen en sus dioses, no en el Dios verdadero, ¿verdad? Pero creen en esos. ¿Dónde están esos dioses? Pues en un cielo, ¿verdad? En un lugar que es eterno. Pero bajaron de ese lugar, ¿a dónde? A la tierra, así como Cristo, hermanos, bajó, ¿verdad? Bajaron a la tierra disfrazados como hombres mortales a buscar la hospitalidad, hermano, pero fueron rechazados por miles de personas, ¿verdad? O sea que la gente, hermanos, ¿verdad? Según esta leyenda, no les daban agua, no les daban el pase adentro de la casa para que reposaran. O sea, la gente no era hospitalaria. Y como todos lo rechazaron, pero había una pareja de ancianos, hermanos, los que le dieron abrigo, se llamaban Baucis y Filemón. Esta pareja de ancianos, hermanos, no sabían que estos visitantes eran divinidades disfrazadas a semejanza humana, y puesto que la pareja había servido a los dioses sin saberlo, fueron recompensados, ¿verdad? ¿Cómo los recompensaron? Pues no sé, ¿verdad? Pero recibieron riquezas, ¿verdad? Lo que usted pueda imaginarse, ¿verdad? Pero todos los demás fueron destruidos por una gran inundación. Entonces, hermanos, la gente de Listra estaba decidida a no cometer el mismo error dos veces, ¿verdad? Esta vez recibieron a los dos dioses con la pompa y ceremonia que ellos
ellos mismos merecían. ¿Verdad? En algún momento de la celebración, hermanos, fíjense, por ahí había un sacerdote, ¿verdad? El sacerdote que se adoraba a esos dioses, ¿verdad? El sacerdote local fue a buscar un sacrificio apropiado, hermanos. Ahí lo dice Hechos 14:13, miren. Ahí está. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo ¿qué? Toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Fíjense, hermanos. ¿Verdad? A los toros se les adornaba para ser sacrificados, hermanos. En los cuernos le echaban, les ponían chapa de oro, ¿verdad? Y les ponían una corona de guirnaldas de flores alrededor del cuello de los toros. Hermano, y su sangre se vaciaba y se derramaba sobre el altar. Luego se cocinaban y se comían las reses muertas. O sea, aquellos toros los mataban y luego se los comían. Esa era la adoración a los dioses. Entonces, hermanos, la gente estaba planeando un gran banquete con Pablo y Bernabé como los invitados de honor. Ahora pregunta, hermano Juan, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que Pablo y Bernabé, usted y yo hubiésemos estado ahí? ¿Qué hubiéramos hecho? Ay, que llegamos a un ranchito allá, hermano, donde hay gente pobre, y le empieza a predicar y la gente del ranchito hasta se te hinca y te besa la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar que te adoren? Pues muchos sí lo harían, hermano. ¿Verdad? Porque la carne nos gana, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hace la carne? Se mira mucho eso ¿Verdad? En la iglesia tradicional, ¿verdad que sí? Ellos sí se dejan, el Papa. ¿Verdad? La gente se le arrodilla y le besa la mano. ¿Verdad? Y hermanos, están vestidos hasta con túnicas que traen oro, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? O sea, esto sí sucede en la vida de real. Hay gente que se deja que le adoren. ¿Se acuerdan del rey Herodes, hermanos? Cuando la gente dijo, voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué, hermanos? Y dejó que lo adoraran, que dijeran que él era Dios. Hermanos, dice la escritura que se empezó a hacer comido de gusanos, ¿verdad? Nada más porque dejamos que nos adulen. ¿Verdad que sí? Ay, hermano, qué bonito estás. ¿Verdad? Qué bonito se te mira la corbata. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Pablo y Bernabé, hermanos, pudieron haber buscado una excusa. No, pues déjalos que nos adoren. Al cabo, pues ellos son los que están haciendo, ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron, hermanos. Ellos no recibieron la adoración, ¿verdad? Sino que dice el capítulo 14, versículo 14, miren, ahí está. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron ¿qué? Sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de las vanidades os convirtáis al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Verdad? ¿Qué hicieron, hermano? Miren, ¿qué rasgarse los vestidos? Es como si yo me agarrara la camisa ahorita, ¿qué hacía, hermano? Se me rompe toda, ¿verdad que sí? Y se me va a mirar aquí el pecho. Hermano, esa era una señal de allá antigua, ¿verdad? Era una expresión judía de pena y consternación, ¿verdad? Se agarraban con las manos el cuello de la túnica y la estiraban en varias direcciones opuestas y rompían las vestiduras hasta la mitad, dejando entrever el pecho. El acto simboliza un descubrimiento del corazón para revelar la fuerte emoción que brotaba de ellos, de su interior, hermanos. Entonces, después de esto, Pablo y Bernabé, hermanos, se abalanzaron entre la multitud, ¿verdad? Y le reprenden, ¿verdad? Para que les dicen que no los adoren, ¿verdad? Que hay que adorar aquí, hermanos, al Dios invisible, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Pero sus palabras fueron dichas con el fin de que la multitud, hermanos,
se calmara y así poder, para que ellos razonaran. Vea, como dando a entender, fíjense, en lugar de que adoren a sus dioses paganos, hemos venido para que se conviertan al Dios vivo, ¿verdad? Dejen la idolatría, ¿verdad? Pero hermano, en estos versículos hay un paralelo allá con el sermón en Atenas. Bueno, todavía no llegamos, hermanos, ya está en el capítulo 17, ¿verdad? Pero si ustedes van ahorita a leerlo, se van a dar cuenta que tiene palabras similares, ¿verdad? Porque cuando los cristianos predicaban, es que miren, aquí le están predicando a gentiles, ¿sí, hermanos? ¿A quién le están predicando? A gentiles, no le están predicando a judíos. ¿Verdad? Decíamos que había unos cuantos judíos ahí, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos eran gentiles, ¿verdad? No le vas a predicar a uno que, hermanos, ¿cómo le vas a predicar a uno, ¿verdad? Que no es lo mismo predicarle a un, ¿cómo se dice? A una persona del mundo que a una de otra religión. No le vas a predicar igual a un sectario que a uno que no sabe de la Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, es lo que están haciendo aquí Pablo, ¿verdad? Ellos no conocen de la Biblia y ¿qué es lo que hacen? Les van a hablar del Dios que ha hecho todo el universo, ¿verdad? Hermano, entonces, por eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Les dicen, ¿verdad? Les dice Pablo que ellos, para que crean en el Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, pero miren, sigue diciendo en el versículo 16, y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y en tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría en nuestros corazones. ¿Verdad? Esto no significa que Dios aprobara todo lo que ellos estaban haciendo, hermanos, ¿verdad? Sino que, hermanos, significa que, hermanos, Dios había guiado en otro tiempo nada más al pueblo de ¿quién? A los israelitas, ¿verdad? Pero a ellos no les habló, ¿verdad? Hermanos, ellos no tuvieron las escrituras del Antiguo Testamento, pero ¿saben qué es lo que sí tuvieron? Las bendiciones de Dios, ¿verdad? Dios hacía llover y dejaba que los rayos del sol cayeran en ellos para que la tierra produjera y fueron bendecidos, hermanos. Nunca les faltó el alimento, ¿verdad? Y por eso Pablo les dice, le está hablando de ese Dios, ¿verdad? Del Dios del universo. Sin embargo, hermanos, la muchedumbre no comprendió, ¿verdad?, lo que Pablo les estaba diciendo, sino que por el contrario siguieron tercos. Fíjense, hermanos, todavía, ¿verdad que hay gente que le estás hablando? Miren, aquí a lo mejor estoy grite y grite, ¿verdad? Pero unos están allá con la olla de los frijoles, ¿verdad que sí? Ahí es lo que sucedió con estos. Aunque Pablo les hablaban de ese Dios verdadero, ¿verdad? Su mente estaba vagando en otras cosas y no comprendieron. Miren, porque ¿qué dice el versículo 18, hermano? ¿Qué dice, hermano José Luis? Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Fíjense, aunque Pablo les dije, miren, adoren a ese Dios grande, a ese Dios invisible, al Dios que nos da la naturaleza, y ni aún así entendieron, hermanos. ¿Saben por qué siguieron queriendo seguir adorándolos? Hermanos, porque estaban tercos en ofrecerles sacrificios. ¿Saben por qué? Según los estudiosos, dice que es por la elocuencia que tenía Pablo, hermanos. Y por eso ellos siguieron en ese mismo pensamiento. ¿Verdad? Pero aún así entendieron que su adoración fue rechazada. ¿Verdad? Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron, hermanos? Se hacían a un lado. No, nosotros no queremos su adoración. ¿Verdad? El sacerdote quedó avergonzado, hermanos, ahí con los dos grandes toros engalanados, y la gente se retiró cabizbaja y abochornada. Entonces, hermanos, Pablo y Bernabé no hicieron ningún amigo ese día, ¿verdad? Porque no los agradaron, hermanos, a lo que ellos querían hacer. Entonces, hermanos, comprendamos, miren, la adulación es una de las trampas más sutiles que el diablo puede tener para el siervo de Dios.
¿verdad? Y este es un pecado, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este pecado, hermanos? ¿Qué hace el pecado de la adulación? Miren, la atención hace que nosotros hacemos que la atención se desvíe de Cristo, ¿verdad? Por eso ya la gente ya no tiene la atención en Cristo, sino tiene la atención en el pastor. Ay, mi pastor, es que mi pastor habla bien bonito y siento bien así, que me estoy gozando cuando habla. Fíjense, ya desviaron la atención de quién, hermano, del Señor Jesucristo hacia el hombre. Entonces, nosotros no tenemos los talentos que Pablo tuvo, hermanos, pero a veces hasta nuestros pequeños éxitos nos pueden desviar del camino de que Dios quiere. Entonces, cualquiera que sea el caso, siempre debemos de darle gloria a Dios. Pero, hermano, en Listra no solamente tenemos la adoración que se le quiso dar a estos misioneros de Dios, mira, sino también tenemos el ¿qué? El abuso, hermanos. Ahí está en el versículo 19, ¿qué sucedió? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio para que persuadieran a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, hermanos, después de un tiempo de lo que había sucedido, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quiénes vinieron a la ciudad? Hicieron un viaje desde Antioquía, hermanos, los judíos, ¿verdad? Desde Antioquía, luego llegaron a Iconio y luego llegaron a Listra, hermanos. Y al ver lo que estaba sucediendo, hermanos, se dieron cuenta que la gente estaba queriendo adorar a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Verdad? Convencieron a la gente, ¿verdad? De que ya no hicieran eso, hermanos, que allá en aquellos lugares habían hecho males, ¿verdad? Hermano, claro que no les dijeron cosas buenas. ¿Qué les dijeron de Pablo? Que no eran verdad, ¿verdad que sí, hermanos? Anda, si la gente luego se deja llevar por las malas lenguas, por el chisme, ¿verdad que sí? Hermano, hay que recordar que los judíos habían echado a Pablo y a Bernabé de Antioquía, y que los mismos habían conspirado para apedrearlos en Iconio. Ahora habían llegado a Listra para acosar a los dos predicadores. Entonces, estos judíos viajaron 160 kilómetros, fíjense, hermanos. Anda, si el diablo ese no duerme, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? El diablo no se tarda. Nosotros bien perezosos y el diablo de volada, como dice allá el proverbio, los pies apresurosos para hacer ¿qué? El mal, hermanos. Fíjense, caminaron esos 160 kilómetros solamente para cazar a Pablo y a Bernabé. Entonces, hermanos, Saulo el cazador se había convertido en Pablo el cazado, ¿verdad? Entonces, para estos judíos era una manera de actuar que les inventaban cosas fraudulentas, hermanos. Anda, hermanos, y eso siempre fue desde que el Señor Jesucristo estaba durante su ministerio. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos, hermanos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? ¿Qué decían acerca del Señor Jesucristo? Anda, si nomás le estaban inventando cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Con los pecadores anda, ¿verdad? ¿Verdad? Es un comilón y bebedor, ¿verdad? Anda, le inventaban muchas cosas. Pues también aquí les inventaron, ¿verdad? Y casi una de las cosas que le han de haber inventado es que eran hechiceros y que el poder de los espíritus diabólicos habían hecho esas maravillas. Entonces, este argumento, hermanos, debió haber tenido efecto sobre esta gente supersticiosa, y fue que lo que hizo que se echaran en contra de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y los agitadores emprendieron la búsqueda de Pablo. Anda, hermanos, fíjense cómo no encontraron a Bernabé, ¿verdad que sí? ¿A quién encontraron? Anda, al que encontraron fue a Bernabé, hermanos. Perdón, a Pablo. Hermano, ya que es el que más afectaba la fe de los judíos. Trataron de apedrearlo anteriormente, pero se les escabulló de los dedos. Pero esta vez lo tomaron como sorpresa, hermanos. Quizás estaba en algún momento predicando
Hermanos, y de repente llegaron y lo rodearon rápidamente. Y al momento, hermanos, ¿qué les cayó a Pablo? Hermanos, le cayeron las piedras filosas. Empezaron a volar las piedras. Decía el hermano Eduardo y el hermano José Luis, ¿dónde los apedrearon, hermano? ¿Verdad? Por ahí dice que los apedrearon, ¿qué sabe si es cierto? A este lo pelearon en Monclova casi, ahí iban a dar una. Ajá. Fíjense, hermano, entonces, cuando estaban cayendo las piedras, ¿cuál era el pensamiento de Pablo, hermanos, en ese momento? ¿De qué se acordó? Hermanos, se acordó de Esteban, ¿verdad que sí? Cuando él permitió que las piedras le aventaran a toda la gente. Anda. Hermano, él iba a recibir el mismo castigo que él había hecho. ¿Verdad? Qué irónico, hermanos. Iba a morir de la misma manera que murió Esteban. De manera que, hermanos, podemos ver el cuerpo roto de Pablo, que cayó inerte en un charco de sangre. Después de algunos hombres lo tomaron por las flácidas brazos y las piernas y lo arrastraron sobre el áspero pavimento, hermanos, entre el polvo y la suciedad, y lo llevaron a algún sitio a las afueras de la ciudad. Fíjense, hermanos, y ahí dejaron tirado ¿a quién? Ahí dejaron tirado el cuerpo de Pablo. Hermanos, y lo dejaron para el banquete de los buitres y de las bestias salvajes. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero ¿qué dice el versículo 19, hermanos? Miren, y habiéndolo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, tal vez usted sea alguno de los que se identifican con Pablo, hermanos. Vea que primero nos adoran y luego ¿qué? Al último nos apedrean en el aspecto espiritual. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Emocionalmente. ¿Verdad? Y hasta la gente nos deja casi muertos de sus vidas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos lidiar con esta situación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Vamos a ver algunas maneras como Pablo lidió esta situación. Hermano, pero el texto dice que más tarde vinieron los recién convertidos de Listra, ¿verdad? Y cautelosamente a las afueras de la ciudad, y formaron un círculo alrededor del cuerpo de Pablo. Ahí lo dice, miren, Hechos 14:20. ¿Qué dice? Miren, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermano, fíjense, no es difícil imaginar su pena y la incertidumbre. De hecho, Lucas no nos menciona los nombres de estos discípulos. Pero ¿saben quiénes estaban ahí, hermanos? Dentro de ese grupo. Estaba una abuela llamada Loida, y una madre llamada ¿qué? Eunice, y un joven llamado ¿qué? Timoteo. Ahí estaban, hermanos. Vea, Pablo escribiría más adelante a Timoteo, allá en 2 Timoteo 1:3, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, deseando verte, al acordarme de ¿qué? De tus lágrimas. ¿Cuáles lágrimas? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloró Timoteo? Pues, hermanos, lloró cuando estaba ahí el cuerpo muerto de Pablo, casi muerto. Le tocó ver el cuerpo ensangrentado y golpeado de su héroe espiritual. Entonces, hermanos, los discípulos sin duda creyeron, igual que la gente del pueblo, que estaba muerto. Entonces, hermanos, pregunta, ¿estuvo Pablo realmente muerto? ¿Estuvo muerto o no estuvo muerto? No, ¿verdad? ¿Le volvió a la vida el Señor a la vida? Bueno, no lo sabemos, hermanos. Bueno, los que opinan que fíjense, unos opinan que en esta ocasión, cuando fue arrastrado, bueno, fue llevado hasta el tercer cielo. Aquí es donde dicen, aquí quedó muerto y se fue hasta el tercer cielo. Ahí es donde dicen, ¿verdad? Bueno, sea que lo haya resucitado el Señor o no, hermanos, todo este relato está presente el poder de Dios. Pero también hay una cosa, hermano, que él fue llevado al tercer cielo para que mirara la gloria de Dios, para poder soportar todo lo que iba a pasar. Porque no iba a pasar cualquier cosa, para que su fe no decayera, sino al contrario, él se aferrara más, porque el vivir aquí es leve, para que se diera cuenta
Amén, hermano. Hermano, pero este es un milagro tremendo, ¿verdad que sí? De parte de Dios. O sea, porque... Si estaba muerto, pues para Dios no era ningún problema. ¿verdad? Es como una tos, una gripa para Dios. Así es. Entonces, hermano, Pablo que había estado a las puertas de la muerte, fíjense, él había estado a un paso de las puertas de la muerte, pero al siguiente día iniciaría un viaje de 96 kilómetros para ir a predicar a otro lugar, hermano, fíjense. Nomás se sacudió Pablo y vámonos. Hermano, fíjense el poder de Dios que hace. Lo fortaleció Dios, le restauró su cuerpo y al siguiente día, pero, ¿sí, hermana Sandy? Lo que Dios le dio otra oportunidad para que un buen propósito para hacer predicar. Ajá. Eso nos tiene Dios. Hermano, pero fíjense, cuando se levantó, ¿sabían a dónde fue? Ahí lo dice el versículo 20, hermanos. Dice, se levantó y entró en la ciudad. ¿Cuál ciudad? El mismo. A Listra. El Listra. ¿Verdad? Pero ¿para qué dentro otra vez de esa ciudad? Pues ahí estaban los enemigos. Ahí es donde trataron de acabar con su vida. ¿Verdad que tú ya no irías? Yo creo que muchos de nosotros ya no regresaríamos, hermano. O sea, es como regresar a la boca de qué. ¿Sabes qué? Ella había pasado de muerte a vida, hermano. ¿A qué le tenía miedo a nada? Para que se dieron cuenta que el Dios que él adoraba no era el Dios que ellos adoraban, hermano, era uno de verdad. Es que era la misma fe de Daniel, ¿verdad? Cuando los echaron allá en el horno de fuego, ¿sí se acuerdan? No, nosotros no te vamos a adorar y hazle como quieras. Y los echaron en el horno de fuego. El Dios en el que nosotros creemos. Y si nos morimos, no le hace. ¿Se acuerdan lo que decía Daniel? Pues lo mismo que piensa Pablo, hermano. Él ya no tenía miedo y se fue ya. Y para que lo vieran los enemigos, hermanos, para que vean, para que se dieran cuenta que el Dios estaba ahí, el poder de Dios con ellos. Vean, para demostrarles que los cristianos tenemos a un Dios grande, hermanos. Porque cuando lo pedrearon ahí, lo rodearon los apóstoles, ¿no? Ahí fue cuando lo rodearon. ¿Mande? Ahí fue cuando lo rodearon los apóstoles, ¿no? Bueno, aquí en Listra dice que lo rodearon los discípulos, pero no eran los apóstoles. Sí, dice que lo rodearon, eran los discípulos de Listra. ¿Verdad? O sea, ahí en Listra, de ahí es Timoteo, hermano. Y ahí estaba la abuela Loida y su madre Eunice. ¿Verdad? Posiblemente, no nos dice el texto, ¿verdad? Pero posiblemente ahí estaban ellos. Porque ellos tenían una fe tremenda. Fue instruido Timoteo, ¿no? Por su mamá y su abuela. Sí, por eso, hermano, Pablo le decía a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿qué? De amor y de dominio propio, fíjense. Entonces, estas no fueron, cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, no eran palabras vacías, ¿verdad? Porque Timoteo lo había visto en su propia vida, en su propia carne. Pablo le había dado el ejemplo, hermanos, ¿verdad? Que no debemos de tener miedo, cobardía, ¿verdad? Entonces, pero también, hermano, en ese momento, ¿saben qué nos podemos imaginar? También viendo las manos cariñosas de los hermanos, sirviéndole toda la noche, esa noche que lo apedrearon, le lavaron las heridas y le cubrieron las heridas. Ahí podemos ver a los hermanos, ¿verdad? Y voces de consuelo alentándolo, no, hermano, no te desanimes, adelante. Entonces, a la mañana siguiente, fortalecido tanto sus hermanos como por Dios, Pablo y daría inicio con Bernabé a un largo viaje hacia el sureste en dirección a un pequeño poblado llamado Derbe. Pero, hermano, antes de que terminemos esta lección, miren, vamos a mirar echamos una mirada a lo que Pablo hizo, como también a lo que no hizo, para lidiar con el abuso que se interpuso en su camino. Miren, esto es lo que hizo Pablo. Estas son las lecciones que nos debemos de llevar a la casa, hermano. Sí, ya si no entendió todo lo demás, vean, con esto quedamos satisfechos de que nos llevemos a esto. Miren, Pablo no permitió que el abuso lo volviera amargado. ¿Verdad que nos vuelve amargado, hermanos? Si alguien nos hace daño. Miren, si alguien dice algo, nos amargamos. Ay, mira lo que me dijo. Y te amarga la vida, ¿verdad? Y Pablo no se amargó, hermanos, ¿verdad? Porque la gente habló mal de él y lo golpearon. No se amargó la vida, hermanos. Pablo no permitió que la adulación lo volviera orgulloso. ¿Sí? Pablo enfrentó a sus abusadores de inmediato, hermanos.
Pablo confió en sus hermanos, tuvo una cercanía con ellos. Piensa, hermano, qué bonito, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo buscaron los discípulos? Porque Pablo estaba cerca de ellos, hermanos. Pablo no renunció a la vida cristiana, hermanos, continuó trabajando en el trabajo que Dios le había asignado. Pablo no intentó responder al abuso con su propia fuerza, sino que confió en Dios, hermanos. ¿Verdad? Y es que es así, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué dice Dios en su palabra? Mía es la que. La venganza yo daré el pago. Dice el Señor, yo daré el pago, hermanos. Entonces, más adelante, cuando escribiera de las persecuciones y padecimientos que le sobrevinieron en Listra, Pablo dijo, y de todos me ha librado, ¿qué? Dios. El Señor, hermanos, anda. Hermano, pero no nada más aquí en Listra. O sea, casi en todos los viajes de Pablo, hermano, le sucedían cosas. Una vez dice que naufragaron. Hermano, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Él estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. Por eso él decía lo que dice allá Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo, ¿qué? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, él sabía que si le quitaban la vida, Dios le daba una vida, ¿qué? Mejor. A Pablo se le resbalaba todo, hermanos. Estaba templado. Entonces, hermano, este texto debe ser nuestro estandarte. Debemos de llevar una tarjeta y saquémoslo allá en el trabajo, hermanos. Saquémoslo varias veces al día hasta que la fe de Pablo se vuelva parte de nuestro pensamiento. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a darnos cuenta del verdadero éxito que reside en hacer su voluntad y que la verdadera estima reside en nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, permanezcamos en la fortaleza de Dios, así como Pablo, no seremos afectados por las pruebas que nos vienen de parte del mundo. Dios les bendiga. Vamos a encargarle a nuestro hermano José Luis la Santa Cena.